Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice la Biblia: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos guíe. Bendiga a las personas que reciben este mensaje, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y ahora, Dios, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y para hoy, el título es ¿sobre quién permaneció el Espíritu Santo? La respuesta: sobre Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34, Juan el Bautista expresó: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Testimonio. Juan 1, 32 al 34 dice que Juan dio testimonio. La palabra testimonio está muy asociada con Juan el Bautista. Hemos dicho en algunas ocasiones que la palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las pruebas a favor de, presentar las evidencias a favor de Jesús. En el capítulo 1, San Juan 1, versículos 6 al 8, aparece la palabra testimonio varias veces. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vino por testimonio para que diese testimonio. Cuando usted estudia, ve que testificó el Padre en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que testificó Gabriel en San Lucas capítulo 1, versículo 12 al 17, testificó Jesús en Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 17. Vino por testimonio y vino para que diese testimonio de la luz. Dice en San Juan capítulo 1, el versículo número 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz es Cristo Jesús. En el versículo 15 hasta el versículo 20, Juan sigue dando testimonio. Dice el 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y sigue diciendo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: tú, ¿quién eres? Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3, anunciaba la venida de Juan el Bautista. Anunciaba cómo Juan sería el heraldo de Cristo Jesús.
Juan anunciaría la venida del Señor Jesús. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32 al 34, que ya leímos. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién permaneció el Espíritu Santo? Sobre Cristo Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan testifica: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan da testimonio acerca de Jesús y Juan dice que el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. Cuando seguimos mirando en la Biblia, vemos más testimonios acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo sobre Jesús. San Mateo, capítulo 3, versículo 16-17. Es muy importante, amigo, amiga, hermano, hermana, conocer, comprender y entender que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Hizo su obra, cumplió su misión, ungido del Espíritu Santo. Se le llamaba el Mesías, el ungido, el Cristo, el ungido. ¿De quién estaba ungido? Estaba ungido del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, dice el 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu viene en forma de paloma sobre Jesús y Dios testifica desde el cielo acerca de Cristo Jesús. Mateo sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice Mateo en el 3:16 que el Espíritu viene sobre Jesús. Ahora dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. En el capítulo 12, versículo 18 de San Mateo, recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No son las opiniones del predicador, no son las ideas del predicador. Estamos recibiendo lo que es la palabra de Dios. Como decía Jesús, escrito está en la Escritura, escrito está. Es lo que estamos utilizando, el método bíblico, el gramático, descriptivo. San Mateo capítulo 12, versículo 18. Dice el versículo 18: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Son las palabras de Dios a través del libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 en adelante, que hablaba del ungido, del Mesías que vendría y estaría lleno del Espíritu Santo. En San Marcos también hay otra declaración interesante acerca de Jesús lleno, ungido del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8, dice el verso 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, dice Juan el Bautista, pero él os bautizará con Espíritu Santo, hablando acerca del Señor Jesús. Versículo número 10, dice el verso 10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos se hace eco de lo que dice San Mateo y de lo que dice San Juan en el capítulo número 1. Versículo 12, Marcos 1:12, dice el 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, como escribió San Mateo. Cuando seguimos buscando, encontramos que Lucas también se hace presente. Dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La misma idea se repite en los 4 evangelios.
El Espíritu permanece sobre Jesús, el Espíritu en la vida y la obra de Jesús, el Espíritu en Cristo Jesús, el Espíritu Santo presente. Cuando seguimos leyendo en San Lucas, en el versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La experiencia que ya leímos en el Evangelio según San Mateo, que Dios habló cuando Cristo fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. San Lucas capítulo 4, versículo 1, repite lo que había dicho Mateo y había dicho Marcos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted nota, el común denominador es el Espíritu Santo. Dice San Lucas capítulo número 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién dice estas palabras? Primero se escribieron en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, y aquí la está diciendo el Señor Jesús, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. El Mesías, el ungido, el Cristo, estaría lleno del Espíritu Santo. Cristo está diciendo, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién permaneció sobre Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús? Dice el capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su misión, usted y yo necesitamos imperiosamente, necesitamos urgentemente estar llenos y llenas del Espíritu Santo para cumplir la misión de la predicación del Evangelio. Es fundamental, es de vida o muerte. Muy bien, en San Lucas capítulo 10, versículo 21, mire usted lo que dice la Biblia. La Biblia es maravillosa. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice Jesús se regocijó en el Espíritu. Estaba ungido del Espíritu Santo. Ahora vayamos al Evangelio según San Juan y entonces profundicemos un poco más en esto. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y el tema para hoy es una pregunta. ¿Sobre quién permaneció el Espíritu Santo? Ya vimos a Mateo, vimos a Marcos, vimos a Lucas y vimos parte de Juan. ¿Sobre quién permaneció el Espíritu Santo? Sobre Cristo Jesús. Veamos ahora más detenidamente lo que dice Juan y profundicemos un poco más acerca de las cosas que Juan expresa. San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, lo leímos como Juan da su testimonio acerca de Cristo, lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 3 de San Juan, versículo 34, dice que Dios no da su Espíritu por medida, de manera que Cristo estaba lleno, ungido del Espíritu Santo en toda su plenitud. Verso 34, porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos dio todo el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno de todo el Espíritu Santo. La pregunta es,
no cuánto tenemos del Espíritu, porque Dios lo dio todo. La pregunta es, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de usted? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Si el vaso que somos solamente está disponible hasta la mitad y el Espíritu Santo viene, solo nos llenará hasta la mitad. Pidamos a Dios que nos vacíe del yo, que nos vacíe del orgullo, de la vanidad, de todas las tonterías de este mundo, para que nuestro vaso esté completamente vacío y entonces seamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. San Juan capítulo 4, versículo 10, dice Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Veremos que esa agua viva a la que Jesús se refiere es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús a plenitud? Del Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente? Cristo Jesús. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. Ponga cuidado y mire qué cosa linda esta. Recuerde que estamos respondiendo a la pregunta sobre quién permaneció el Espíritu Santo. La respuesta, sobre Jesús. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Quién moraba en Jesús? El Espíritu Santo. San Juan, capítulo número 4. Mire qué cosa linda viene ahora. Versículo 13 y 14. Dice el 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Recuerde que este es el diálogo de Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A quién se refiere Jesús? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién es, en realidad, a quien este símbolo representa? En el capítulo 4, versículo 23 al 26, dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús repite una y otra vez acerca del Espíritu Santo. Versículo 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Sé que ha de venir, dice ella, el Mesías ungido, llamado el Cristo ungido. Mesías en hebreo, Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, Cristo se le revela a la samaritana como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo, en quien se cumplen todas las profecías, aquel que anunciaba el Antiguo Testamento, que estaría lleno del Espíritu Santo y daría buenas nuevas a los pobres y anunciaría la buena nueva de salvación. Isaías 61, 1 y 2. Aquel siervo de Dios, Isaías 42, versículo 1. Aquel que estaría lleno de todo el Espíritu Santo, Isaías capítulo 11. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías lleno del Espíritu Santo y Cristo le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Y además usa esa frase que el único que puede usarla es Dios, yo soy. En el libro de Éxodo capítulo 3, recuerde cuando Dios habla con Moisés, que le dice, yo soy el que soy, yo soy, habla contigo. Y ahora Cristo usa la misma frase. Recuerde que él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, etc. Jesús es el yo soy, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Jesús es Dios que se hizo hombre. San Juan capítulo 1, versículo 14. El Espíritu reposó sobre Jesús. Es el punto central. Por tal razón, Jesús cumplió su ministerio, cumplió su misión, lleno, ungido del Espíritu Santo. Mire usted ahora qué hermoso ocurrió cuando Cristo resucita. En el capítulo 20, versículo 22 de San Juan, Cristo resucita y entonces imparte el Espíritu a los apóstoles.
¿De quién estaba lleno? Del Espíritu Santo. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién permaneció sobre Jesús? El Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Quién guiaba los pasos de Jesús? El Espíritu Santo. De manera que así como Él, lleno del Espíritu Santo, cumplió su misión, así quiere que usted y yo cumplamos nuestra misión llenos y llenas del Espíritu Santo. En el capítulo número 7, pudiéramos decir, se prolonga o se continúa el diálogo del capítulo 4. En el capítulo 4, Cristo habla con la samaritana y le habla del agua de la vida. La samaritana escuchó las palabras de Jesús. La samaritana aceptó la unción del Espíritu de Jesús. La vida de la samaritana fue cambiada de una manera maravillosa, al punto que dejando el cántaro en el pozo, se fue a predicar el Evangelio. Porque cuando usted es lleno, llena del Espíritu Santo, lo primero que nace en usted es el anhelo, la disposición de predicar el Evangelio, de anunciar a otros la salvación en Cristo Jesús, de hablar de su venida, de presentar la palabra de Dios. Vayamos a San Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39 y veamos el contexto de ese capítulo 7 y las maravillas que hay envueltas en ese capítulo número 7. San Juan capítulo 7, mire qué cosa linda. Y estas son palabras de Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y luego veremos el contexto, los pasajes previos a este párrafo del capítulo 7, versículo 37 al 39. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es el agua de vida? El Espíritu Santo. Por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De manera que cuando miramos el contexto de esos versículos 37 y 39, descubrimos cosas maravillosas. Número 1, el anhelo de los escribas y fariseos, del pueblo y de los gobernantes de dar muerte a Jesús. Y tristemente, el desconocimiento, el rechazo de los hermanos de Jesús a la persona de Jesús, a pesar de que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, a pesar de que el Señor Jesús era Dios con nosotros, a pesar de ser quien era, sus hermanos lo rechazaron y los escribas y fariseos, el pueblo y los gobernantes del pueblo querían darle muerte. Esto es el contexto de lo que estamos mirando en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Ponga cuidado. San Juan capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice el verso 1. Juan capítulo 7, versículo número 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué querían hacer los judíos? Matarle. En el capítulo 7, veamos los versículos 5 al 8. Dice el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted viva en la misma casa con una persona ungida del Espíritu Santo? Número 2, con una persona que es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que viviendo en la misma casa con sus hermanos, estos no se dieran cuenta, Isaías capítulo 9, versículo 6, que estaban viviendo con el Hijo de Dios? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es posible que se criaran junto con el Hijo de Dios
Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo es posible que vivieran junto con el ungido de Dios y no se dieran cuenta quién era Él y no creyeran en Él? Un asunto misterioso. San Juan capítulo 7, versículo 5 al 8. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Si el mundo no puede aborrecer a los hermanos de Jesús, entonces, y aborrece a Jesús, y el mundo aborrece a Jesús porque las obras del mundo son malas, entonces las obras de los hermanos de Jesús no eran buenas. Dice el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ya veremos en un momento el valor de esta frase que se repite aquí, versículo 6, versículo 8, mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? ¿A qué tiempo se refiere Jesús? Recuerde, Jesús está ungido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece sobre Jesús. Versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Estamos viendo el contexto de los versículos 37 al 39. Estamos mirando los versículos previos o anteriores a la frase que aparece en el 37 al 39, donde se nos habla del Espíritu Santo como el agua viva, el agua de vida. San Juan capítulo 7, versículo número 14, dice el verso 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Sabe que lo quieren matar, sus hermanos lo rechazan, sabe la realidad de su vida, sin embargo, cumplía su ministerio, no echó atrás. Versículo 19 y 20, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Y pregunta, ¿por qué procuráis matarme? Versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano, porque aún no había llegado su hora. Versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y sigue diciendo el verso 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Quién estaba en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién hablaba a través de Jesús? El Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Quién está anunciando las cosas? El Señor Jesús, ungido del Espíritu Santo. Número 1, darle muerte. En el contexto vemos que querían darle muerte, querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Se ve que el espíritu del demonio estaba sobre toda esa gente. Una nota hermosa. Capítulo 7, versículo 31, versículo 40, versículo 41. Las personas que creyeron. Recuerde, Cristo vino a la tierra con una misión, salvar lo que se había perdido. Todo lo que ocurría en la vida de Jesús tenía como foco, tenía como blanco y meta la salvación de los seres humanos. Estaba lleno del Espíritu Santo, enfocado en la salvación de los seres humanos. Capítulo 7, versículo 31, dice el verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. De manera que a pesar del rechazo de los escribas y los fariseos, del rechazo de los sacerdotes, del rechazo aún de muchos del pueblo y de sus hermanos, mucha gente creyó en el Señor Jesús. El versículo 40, dice el verso 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente,
este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Un grupo que cree, un grupo que conoce, comprende y entiende, y otro grupo que sigue en la oscuridad. Querían darle muerte. Hubo un grupo que creyó. Ahora hay una frase misteriosa que se repite en todo este contexto y que vale la alegría a conocer y comprender. Dice San Juan capítulo 7, versículos 6 y versículo 8. Ponga cuidado. Dice el verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la hora? Jesús sabe que viene a la tierra a cumplir una misión. Viene a rescatar y salvar lo que se había perdido. Me gusta cómo lo dice en San Lucas, capítulo número 24, porque resume todo lo que quiero decir. Dice Lucas 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que se anunciaba de mí, mi sacrificio, mi muerte, mi sepultura, mi resurrección, todo tiene que cumplirse. Todo es necesario que se cumpla. ¿Por qué es necesario? Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo vino a pagar el precio del pecado. El justo por los injustos. Cristo vino a cargar sobre sí el pecado de todas las gentes. Capítulo 7, San Juan, el versículo número 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Todavía no ha llegado la hora de mi muerte. Versículo 30, San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 30. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, que significan las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia describe, la Biblia explica, la Biblia enseña y muestra lo que necesariamente debemos aprender acerca de los eventos, las actividades, la experiencia, la misión de Cristo Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 30, dice el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Es hermoso cómo la Biblia va explicando y va aclarando todo lo que necesitamos conocer y comprender. Versículo 33 y 34, dice el 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me queda un poco de tiempo aquí con ustedes, después voy a regresar a mi Padre que me envió. Me buscaréis, dice Jesús, y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Está dejando muy en claro que se está acercando el fin de su misión. San Juan capítulo 8, versículo número 20, sigue Jesús presentando esta frase misteriosa. San Juan capítulo 8, versículo 20 dice la Biblia, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, y dice Juan, porque aún no había llegado su hora. ¿Qué hora era esa? San Juan capítulo 17, versículo 1. Mire usted. Juan 17, versículo número 1. Cristo sabía que había venido a la tierra. Cristo conocía, entendía y comprendía su misión. Se lo dijo a los discípulos que lo apresarían,
que lo golpearían, que lo levantarían en la cruz y que le darían muerte, pero que al tercer día se levantaría de la tumba. Él conocía y sabía los detalles de lo que le sucedería. Sabía lo que decía Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 12. Estaba muy claro acerca de la consecuencia en el cumplimiento de su misión. San Juan, capítulo 17, versículo 1, dice Jesús: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Una manera muy hermosa de hablar en tercera persona. Ha llegado la hora. ¿Cuál era la hora que había llegado? Número 1, la hora de la consumación. Número 2, la hora cuando el pecado sería pagado completamente. Número 3, la hora cuando el pecado sería muerto, clavado, asesinado en la cruz en la persona de Cristo Jesús. Número 4, la hora del dolor y el sufrimiento. Número 5, la hora de la separación. Por eso el grito en la cruz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En un momento determinado, cuando el pecado de la humanidad pesaba sobre Jesús, el Padre tuvo que retirar su rostro de él, porque Dios no tolera, no soporta el pecado de ninguna manera. Dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tiempos atrás, en algún momento de la eternidad, se pusieron de acuerdo para resolver el problema del pecado cuando apareciere. Y todos estuvieron de acuerdo en resolver la situación. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice: justificado en el Espíritu. Amigo, amiga, necesitamos llenarnos de la Biblia. Necesitamos llenar y poner nuestra cabeza en la palabra de Dios. Note usted cómo los años pasan. Note cómo los meses se van. Note cómo la semana tiene una celeridad espantosa. Y usted empieza la semana, hoy ya de repente llegó el fin de la semana. Todo va con una prisa extraña. Todo anuncia que Cristo viene pronto. Arregle su vida con Dios. Él vino con la misión de salvar al pecador, salvarle a usted, salvarme a mí. Aceptemos esa decisión de Dios, recibiendo en nuestra vida al Señor Cristo Jesús. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Veamos el enfoque de Mateo. Mateo 26, 45. Dice San Mateo capítulo 26, versículo 45. Mire qué belleza. Mateo 26, 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Eso fue en el monte cuando Cristo estaba derramando su ser delante de Dios en Getsemaní. Aquella angustia espantosa antes de que se entregara a los escribas y los fariseos, al populacho, a los judíos. Dormid ya y descansad. He aquí, dice Jesús, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La hora de la oscuridad, la hora de las tinieblas, la hora espantosa, la hora de la separación, la hora del dolor, del sufrimiento, pero también la hora del triunfo, de la victoria. El pecado jamás levantará su cabeza por segunda vez. Los demonios saben de esto. Por eso en San Marcos
capítulo 1, versículo 23-24, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7. Los demonios conocen y reconocen a Jesús y los demonios saben que serán destruidos. San Mateo capítulo 25, versículo 41, serán destruidos para siempre. Cristo paga el precio del pecado, Cristo resuelve el problema del pecado y entonces automáticamente Satanás y todos sus descendientes, sus secuaces, Satanás y toda su gente quedan completamente declarados dignos de muerte eterna, muerte para siempre. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. Mire usted cómo dice San Marcos capítulo 14, San Marcos capítulo número 14, versículo 35. Dice Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Pero él sabía que no podía pasar esa hora. No había otra manera de resolver el problema del pecado. Cristo tenía que ir a la cruz, tenía que morir en la cruz y pagar el precio del pecado. Versículo 41, a Marcos 14, 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, en manos de los demonios. La hora espantosa, donde definitivamente se le quitaría la máscara al diablo y a sus secuaces, al diablo y a sus demonios, y el universo entero se daría cuenta quién es Dios, quién es Satanás. San Lucas capítulo 22, versículo 53. Me gusta la Biblia. San Lucas capítulo 22, versículo 53. Me gusta la Biblia, es evidencial. Presenta las evidencias, las pruebas a favor de Jesús. Son pruebas indubitables, no hay lugar a dudas. San Lucas capítulo 22, versículo 53. Dice el versículo 53, Lucas 22, 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vuestra hora. Ustedes hacen equipo con el diablo. Esta es la hora que conozco desde la eternidad. Esta es la hora del dolor, del sufrimiento. Esta es la hora donde me quitarán la vida. Esta es la hora donde me la quitarán la vida porque la estoy cediendo. Esta es la hora del sufrimiento y el dolor. Esta es la hora espantosa, pero también es la hora del triunfo, la hora de la victoria. Pagado el precio del pecado, resuelto el problema del pecado, ya nada ni nadie puede impedir la salvación de mis hijos. San Juan, capítulo 12, versículo 23. La Biblia es maravillosa. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos trabajando con la pregunta, ¿sobre quién permaneció el Espíritu Santo? La respuesta, permaneció sobre Jesús. Esta es la primera parte de esta presentación. San Juan, capítulo número 12, versículo 23. Dice San Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es hermoso lo que sigue diciendo el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Cristo se ve como ese grano de trigo que tiene que morir para producir mucho fruto. Cristo muere pagando el precio de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte eterna. Cristo muere una muerte eterna. Y ahora mire qué cosa linda. En ese momento en que Cristo está diciendo esas palabras, mire usted lo que ocurre. Versículo 27 en adelante. Dice el verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Yo sé que al venir a este mundo me van a ocurrir las cosas que me van a ocurrir. Padre, dice Jesús, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dice Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sabía que lo crucificarían, sabía que ser levantado en la cruz, sabía lo que le sucedería, sabía todo y no dio un paso atrás. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es maravillosa, la Biblia es hermosa. Cuando miramos todo el contexto y cuando miramos toda la razón de ser de ese capítulo 7, versículo 37 a 39, mire qué cosa linda pudiéramos nosotros decir para concluir. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire qué cosa linda. Hechos 1, 1 y 2. Dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Capítulo 4, versículo 27 de Hechos de los Apóstoles. Hechos 4, versículo 27. Dice Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron en contra de Jesús. Y en el capítulo 10, y aquí vamos a finalizar, mire qué cosa linda, qué explicación más hermosa. Hechos capítulo 10, una experiencia maravillosa que tiene el apóstol Pedro. Hechos 10, 38 en adelante. Mire qué cosa linda, ponga cuidado. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro está en la casa de Cornelio predicando el evangelio, porque el Espíritu lo mandó a buscar y fue y le habló y vino con los siervos de Cornelio. Ahora Pedro está presentando el evangelio. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ponga cuidado. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro está contando su testimonio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y ahora dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y sigue diciendo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sobre quién reposó el Espíritu Santo? Sobre Cristo Jesús. ¿De quién fueron llenos los apóstoles? Del Espíritu Santo. ¿Predicaron con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Amigo, amiga, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Dios para que, como reposó el Espíritu Santo en Jesús y en los apóstoles, repose el Espíritu Santo en la vida suya? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Padre, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, para que nos cambie, nos transforme, nos habilite y nos capacite, para que haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Padre Celestial, nos rendimos a usted. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu nos habilite y nos capacite en el cumplimiento de la misión. En su mano nos entregamos, Padre amado, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.